¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a Entre Empresarios. Los saluda Luis Octavio Valtierra, quien, por supuesto, como siempre, agradece el favor de su sintonía. Una noche más, o una mañana, o una tarde, según donde nos estés viendo, aquí a través de Heraldo Media Group, Canal 8 de tu televisión, Heraldo Televisión, o de las redes de Garrido Licona, donde también nos puedes encontrar todos los días, los 365 días del año. Si quieres ver este programa, el de la semana pasada, el de la próxima semana, ahí lo vas a ver. Mi querido Salvador Garrido Márquez, ¿cómo estás? Mi querido Luis Octavio, muy bien, gracias a Dios, ya lo dijiste muy bien, nuevamente aquí listo para este programa Entre Empresarios por Heraldo Televisión. Muy bien. Y pues ahora con contenido importante, temas de negocios, ahora técnicos, que les pido pongan mucha atención porque les van a ser de mucha utilidad, mi querido Luis Octavio. Recién salimos del famoso cierre fiscal, mi querido Salvatore. Esto es algo que tiene que ver con el mundo de los negocios, que nunca paran, como el contenido que les tratamos de traer cada semana. Y los temas del día de hoy, por supuesto, que van sumamente vinculados. Así es que vamos a dar paso a la primera cápsula de nuestro primer invitado de esta tarde, noche, día. ¿Cuándo, mi querido Salvador? Ahora. El día de hoy, Entre Empresarios, nos acompaña Juan José Arcos, socio director de devoluciones de impuestos en Garrido Licona. Licenciado en Contaduría por la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM. Cuenta con un diplomado de Impuestos Internacionales impartido conjuntamente por la Universidad de Duke y el ITAM. Con más de 28 años de experiencia en la práctica de consultoría fiscal y negocios, destacan proyectos de reestructuración, optimización fiscal y financiera, solución de controversias, entre otros. Acompáñanos a platicar con nuestro invitado. Juan José Arcos está en la casa el día de hoy. Entre Empresarios, Bravo. Bienvenido, mi querido Juanjo. Hola. Hola, Salvador, gracias por la invitación. Luis Octavio, Juanjito. Adelante, mi querido Juanjo. Octavio. Bienvenido. Que generalmente digo, mi querido Luis Octavio, hoy te dije Luis Octavio, pero es Juanjo. Juanjo Arcos, que por cierto, by the way, quiero comentar que es un amigo de hace más de 35 años. No pasa nada. Aproximadamente, o sea, casi Nada. nada. Entonces, por él no han pasado los años, Ok. se han quedado completamente. Cuéntenos, ¿cómo se conocieron? No, hombre, ¿qué te puedo decir? Puedo tardarme un programa entero narrando historias y vivencias que hemos tenido, pero ¿para qué comentar el tema de las vivencias cuando lo que hoy necesitan las empresas y sobre todo nuestros empresarios son temas de actualidad y recién vivimos la presentación de su declaración de impuestos, la declaración anual de impuestos sobre la renta, y esto trae consigo algunas situaciones que hay que considerar, mi querido Luis Octavio, y por eso me permití invitar hoy a Juanjo, nuestro amigo, pero además mi socio en Garrido Licona, para que nos hable de qué es lo que sucede cuando tú tienes en tu declaración anual un saldo a favor de impuestos, hablando de las empresas y qué debemos de hacer. Juan José, pues platícanos acerca de esta situación. ¿Por qué es importante que revisemos el tema de los saldos a favor presentados en las declaraciones anuales que recién se entregan a las autoridades y qué es lo que tenemos que hacer, Juan Bueno, José? yo creo que lo primero es, ya presentamos nuestra declaración anual. Bueno, obviamente muchas de estas empresas tienen que presentar el 15 de mayo su dictamen fiscal. Bueno, lo primero es que si quieren empezar a usar ese saldo a favor, pues asegurarse que ya no se va a modificar con motivo de su dictamen fiscal, ¿no? Si ya cumplimos esta primera tarea, déjame llamarle de esta manera, bueno, debemos recordar que las disposiciones fiscales nos establecen básicamente dos formas de recuperar este saldo a favor. Una es vía compensación y la otra es vía devolución, ¿no? Vía compensación es que obviamente yo en los siguientes pagos provisionales empiezo a aplicar este saldo a favor, ¿no? Si tengo un saldo a favor de 500 y en los próximos años tengo que pagar 100, 100, 100 y cada mes, pues lo aplico 100 cada mes y pues ya, básicamente se acabó el saldo a favor. Pero en muchos casos, porque estoy en periodos de inversión o por todo este sistema geopolítico que estamos viviendo actualmente o algo, podemos tener un impacto en nuestro negocio y estimamos que a lo mejor nuestro saldo a favor es de, no sé, 3,600 para hacer las cuentas fáciles. Voy a pagar 100 pesos cada mes, pues voy a tardar 3 años en recuperar el saldo a favor, ¿no? Entonces, puede ser un periodo muy largo, sobre todo ahorita que realmente las empresas pues están teniendo una gran necesidad de flujo de efectivo, ¿no? Claro. Sí, algo que estás comentando tú es, oye, ya presentamos la declaración anual en este caso de impuestos, tenemos saldo a favor y sobre esas bases, pues no dejemos el recurso ahí parado. Claro. Vayamos y recuperémoslo. Ahora,
este análisis que tú estás comentando es indispensable, pero algo que he visto en la práctica es que muchos empresarios le tienen temor a ir a solicitar esta devolución de saldos a favor ante las autoridades. ¿Por qué no deberían de tenerle pavor, temor a ir por esta devolución? ¿Qué podemos hacer justo para evitar algún problema, Juanjo? Mira, básicamente yo diría que tuviera saldo a cargo, saldo a favor. Yo creo que el impuesto que estemos determinando a nivel anual tiene que estar perfectamente ya revisado, validado y sobre todo soportado, ¿no? Hoy en día realmente hemos pasado de una revisión, vamos a decir, muy formal que hacen las autoridades a una revisión bastante profunda, ¿no? En donde están básicamente retando casi cualquier operación que nosotros llevemos a cabo. Si es estrictamente indispensable, si tenemos toda la documentación soporte de la operación de que se trate, más allá de la corrección del cálculo del impuesto a la renta, ¿no? Pero estarás de acuerdo en que no debemos de tener pavor en ir a solicitar la devolución. No. Justo este es el primer paso, ¿no, Juan José? El de decir, ok, tengo saldo a favor, yo ya verifiqué, estoy seguro de que el saldo a favor está correctamente determinado, tengo todo en orden y sobre esas bases voy y puedo presentar la solicitud. Mito o realidad, la autoridad no devuelve. No, yo creo que es un mito, porque evidentemente sí devuelve, y digo, no puedo decir, bueno, pues tú te dedicas a esto. Realmente los informes de tributación del SAT o los informes del SAT demuestran eso, o sea, realmente los montos devueltos no han disminuido. Que sí nos tenemos que preparar más, tenemos que tener mayor soporte, sí, eso sí es cierto. Oye, yo tengo entendido que, de hecho, año con año, en los últimos 5 años, voy a decir, la cifra de devoluciones ha ido increciendo, ¿es correcto? Sí, en porcentajes pequeños, pero sí ha venido increciendo. Es decir, no está limitado a una suerte de que la indicación por parte de las autoridades es reducir el volumen de devoluciones. Sin embargo, nos dejaste ver que el requerimiento de información por parte de la autoridad sí se ha robustecido. ¿Es correcto? Sí, pero digo, para las devoluciones, para las revisiones, para las cartas de invitación y para cualquier acto de fiscalización de que se trate, ¿no? Digo, hoy estamos hablando de devoluciones, pero en el caso concreto de devoluciones sí ha incrementado la información que requieren las autoridades para otorgar la devolución, pero en todos los casos donde se proporciona dicha documentación, se obtiene la devolución en general. Sí, ahora, yo partiría de lo siguiente, oye, tengo saldo a favor, yo insisto mucho esto, porque tengo que convencer a las empresas de que el tener el saldo a favor obviamente representa un recurso que podemos aprovechar bastante bien. Claro. Si por alguna razón no puedo recuperarlo vía compensación, que es decir, cómo lo puedo aplicar contra pagos de impuestos en el futuro, pues lo primero que tengo que hacer es ir por el dinero y solicitar esa devolución. Ya comentaste tú, Juan José, que sí la autoridad sí devuelve, definitivamente. Ahora, también estás comentando que para efectos de asegurar la devolución hay que hacer ciertos pasos, ejecutarlos con la finalidad de que la autoridad nos devuelva. El primero de ellos sería de tener correctamente calculado el impuesto. Exactamente. El segundo, ¿podrías tú decirnos los 3, 4 o 5 pasos principales que representan algo que debemos de hacer sí o sí para lograr éxito en esta recuperación de saldos a favor? Mira, yo creo que lo primero es día a día, a lo largo del año, ir construyendo lo que se conoce como la materialidad de las operaciones. O sea, ¿esto qué significa? Que realmente por cada operación que yo realice tengo que tener el debido soporte, o sea, y la debida trazabilidad, ¿no? De cómo se realizó la operación, por qué es estrictamente indispensable para mi negocio y demás, ¿no? Dicho esto, ya como segundo paso, evidentemente, yo creo que el cálculo anual, que esté correctamente determinado, ver qué criterios utilizamos, también si estamos aplicando una estrategia fiscal, bueno, cómo poder impactar este tema en nuestras devoluciones. Y obviamente a lo mejor, el último, pues ya a lo mejor sería, si estamos obligados al dictamen fiscal, pues asegurarnos ya desde este momento que ese resultado fiscal no se va a mover para el dictamen fiscal y que va a ser el definitivo, ¿no? Hablabas en el punto 1 sobre trazabilidad, porque además lo he escuchado en repetidas ocasiones, pero me parece que es, a lo mejor desde la visión del fiscalista está muy claro. ¿Me ayudarías a entenderlo para alguien más a nivel del mar como yo? ¿Qué significa trazabilidad, Juanjo?
Bueno, déjame llevarlo, por ejemplo, en algo muy simple, como puede ser la compra de un producto, ¿no? O sea, desde donde yo pedí el producto hasta donde lo entregué, ¿no? O sea, bueno, llegó a mi almacén, a lo mejor hice algún proceso, se convirtió en otro producto y lo entregué, ¿no? Eso podría ser a lo mejor la trazabilidad de una operación, ¿no? Ok. A lo mejor si eso sí, si es de importación, bueno, pues ¿por qué aduana pasó? Y obviamente esa misma trazabilidad, ¿no? Ok. Después en el segundo punto hablabas de estrategias, estrategias fiscales que a lo mejor podían poner en riesgo tu operación. Ahí hablamos de que a lo mejor pudieras tomar un criterio que probablemente no está bien confirmado. Danos un poco más de detalle. No es tanto que no esté bien confirmado, sino que a lo mejor si lo revisa la autoridad pudieran no ser, no compartirlo, déjame llamarlo de esa manera, ¿no? Porque obviamente sabemos que la materia fiscal pues a veces no es tan cuadrada, déjame llamarla así, de donde siempre 2 más 2 son 4 y todos dicen que es 4, ¿no? O sea, si no puede haber diferentes criterios, entonces si tomamos algún criterio que consideremos que pudiera ser cuestión por la autoridad, pues habrá que evaluar qué hacemos con ese saldo a favor, ¿no? ¿Cómo lo manejamos, ¿no? Ok. Sí. Hablando del concepto de verificar la trazabilidad y todas esas cuestiones, algo que he visto en la práctica, Juan José, que es indispensable, es el de llevar a cabo una trazabilidad de nuestras operaciones dentro de la organización. Y esto es desde el tema de las adquisiciones, todo lo que sería el flujo de la operación, asegurarnos que tengamos el pago, que tengamos la documentación, que hayamos hecho la transferencia, que se haya pagado correctamente, etcétera. Todo esto amparado en documentación y todo esto también en temas de CFDIs. Y hoy la autoridad está siguiendo tanto en las erogaciones como en los ingresos todo este concepto a través de esta conciliación de CFDIs y de documentos que está llevando a cabo. ¿Qué tan necesario es que las empresas, así como lo hace el SAT, también lo hagan para efectos de solicitar la devolución de sus impuestos? Sí, yo creo como parte de de decir que está correctamente determinado el impuesto, que es la base para generar el saldo a favor, es indispensable esto, ¿no? Conciliar tanto ingresos, nóminas, de nuestras deducciones pues tengan todos los complementos de pago, etcétera, ¿no? O sea, eso es vital, ¿no? De hecho, si recordamos, muchos de los datos ya vienen precargados en nuestra declaración anual, ¿no? Varios datos. Entonces ya, pues ahí ya nos obligan a conciliar sí o sí, porque si tenemos algo que modificar, por ejemplo, algo de lo que es común es la nómina, ¿no? Pues, híjole, timbré 2 veces un recibo o algo, pues tenemos que corregirlo antes de la declaración anual para efectos de que ya el 31 de marzo, que fue en pasados días, pues ya lleguemos con todos los datos conciliados y tanto contra contabilidad como contra el SAT, ¿no? Debemos recordar que el SAT pues ya tiene tecnología de punta realmente, en donde pues hace cruces de todo tipo, ¿no? Y tiene información muy exacta. Sí. Y bueno, hablaste que precisamente uno de los rubros importantes es de las deducciones. Las deducciones no son otra cosa más que aquellas erogaciones que tú haces en tu empresa para poder llevar a cabo tu operación, es decir, para poder vender tus productos, para poder elaborarlos, para poderlos comercializar y todo lo que se requiere que tú estás erogando para después vender y desde luego tener ese ingreso. En el tema de las deducciones, ¿cuáles son los puntos que desde tu perspectiva deberíamos de tener más cuidado para aplicar la deducción de estas erogaciones, Juan José? Mira, yo creo que uno de los rubros que está poniendo especial atención son las operaciones que nosotros llevamos con partes relacionadas o con empresas hermanas, para no ocupar un término tan profesional, déjame llamarle de esa manera. O sea, ¿por qué? Porque obviamente ahí pues pueden presumir de que estamos haciendo algo no muy correcto, sobre todo en los precios, ¿no? Cuando los hacemos con partes relacionadas. Entonces es algo que le pone mucho foco la empresa, ¿no? Y obviamente también yo creo que el otro que también es importante destacar son los pagos al extranjero. ¿Por qué? Pues porque la autoridad presume que estás llevando utilidades, ¿no? Aunque no sea cierto. Aunque realmente estés trabajando con terceros o demás, sí puede presumir que te estás llevando utilidades o que hay alguna fuga que le estás disminuyendo la base del impuesto de la renta, ¿no?
En estas operaciones con el extranjero, el cuestionamiento, ¿cómo viene? O sea, ¿está con lupa revisando operación por operación o sigue algún tipo de tendencia desde tu experiencia? Mira, en general yo te puedo decir que últimamente se ha ido con todas, pero obviamente las que son de mayor cuantía les pone mayor atención, evidentemente, ¿no? Y pagos que a lo mejor que pueden ser, por ejemplo, tipo asistencia técnica, regalías, que a lo mejor pudieran tener algún beneficio en algún otro país, por tributación, etcétera, pues le pone también bastante Más foco a énfasis. Sí, y cuando haces temas de pagos al extranjero, en muchas ocasiones nos enfocamos quizás al tema de pago de regalías, pago de intereses por financiamiento, pero Juan José, me parece que algo que hoy en día revisa profundamente a la autoridad y quiero que abundes al respecto, es el tema de las compras de producto que tú importas para que puedas procesar o para que puedas vender o para hacer tu operación. Muchas empresas importan bienes del extranjero, pagan al extranjero pues esas compras. Ajá. Y hoy el SAT está vigilando mucho los temas de comercio exterior, tanto en temas de pago de IVA como en el tema de pago de impuestos de importación, aranceles. Sí, digo, evidentemente una de las deducciones en general de las empresas comercializadoras más importantes es lo que le llamamos el costo de ventas o lo que te costó producir o comprar este producto, ¿no? Ya en términos más coloquiales. Y efectivamente, o sea, realmente por eso lo decía, que tienes que tener toda la trazabilidad desde a quién se lo compraste, que puede ser en extranjero o no, y todo, digamos, el camino que siguió aquí en México y eventualmente también si lo regresaste al extranjero, ¿no? Claro. Esto, en materia de comercio exterior, evidentemente sabemos que hay muchos tratados comerciales. Bueno, ahorita está de moda el TEMEC, pero tenemos el tratado con la Unión Europea, tenemos con Corea, tenemos con muchísimos países. De hecho, tenemos alrededor de más de 30 tratados comerciales. Pero obviamente también el cómo se manejan aquí, o cómo llega la mercancía, cómo se clasifica, si pagamos correctamente los aranceles o demás, sí está siendo un foco de atención, sobre todo desde el año pasado por parte de las autoridades aduaneras, ¿no? Y algo que he observado, Juan José, es que la autoridad está confirmando que hayas hecho la debida importación, el debido pago de los impuestos de importación, pero también que cuentes con controles y documentos. Tan es así que por eso he hecho reformas a diversas reglas y a diversos anexos de información que se tienen que presentar, Juan José. Sí, digo, esto está muy enfocado en aquellos que tienen programas de comercio exterior que le llaman, en donde obviamente el objetivo es que importes las mercancías y las exportes, pero muchas veces lo que las empresas no controlan es cómo que si yo meto 10 productos, saque 10 productos, ¿no? Digo, eso a veces se vuelve complejo porque, pues vamos a poner un ejemplo, los autos, ¿no? Pues ya sabemos cuántas piezas puede tener un auto, ¿no? Entonces, imagínense controlar a qué autos que entran como piezas y salen como autos, eso se vuelve extremadamente complejo, ¿no? Llevar un control muy estricto, ¿no? De esa parte, en computadoras o en todo lo que ustedes gusten y piensen que se puede armar, es complejo. También luego hay otra que le llamas importación temporal, en donde obviamente tú dices, oye, yo voy a traer esta mercancía por un periodo, no sé, un año, porque además cada tipo de maquinaria tiene cierto tiempo que puede estar en México, pero se nos olvida retornarla. Se nos olvida retornarla y pues obviamente pues ya es mercancía ilegal, déjame llamarla de esta manera, ¿no? No quiero llamar contrabando porque creo que es una palabra muy fuerte, porque nunca fue tu intención, ¿no? O sea, realmente simplemente fue un error administrativo o algo, ¿no? Y algo que también está haciendo ahora ya la autoridad, no como parte de esto de las devoluciones, pero que sí lo está haciendo, pues llega, oye, pues a ver, esta máquina creo que es de importación, pues dame la documentación que acredite que está legalmente en México, ¿no? Y eso obviamente, pues si es maquinaria que no es tan nueva, pues luego ya es difícil encontrar esa documentación. De acuerdo. Muy bien, pues llegamos a la pausa del programa, mi querido Juanjo, y eso significa que se nos acabó este bloque. No, Te agradecemos placer. mucho el haber Al venido a contrario, platicar con nosotros. Muchas gracias. Ay, me Al encanta, contrario. vamos a ponernos de pie Para Muchas despedir gracias. a mi querido Juanjo. Queridas y Hasta queridos, luego. ustedes no se nos muevan, que ya regresamos aquí a Entre Empresarios. ¿Por dónde? Por Heraldo Media Group. Ya volvemos.
Asesórate. 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 No nos cansaremos de decírtelo. Asesórate. Garrido Licona. Asesoría fiscal, legal, financiera y de negocios. Visítanos en garridolicona.com. El outsourcing no es indebido y no ha desaparecido. Hoy se le conoce como servicios especializados. Lo que es indebido es que tú o tus proveedores no estén correctamente registrados ante la autoridad y no cumplan con los requisitos establecidos. Esto puede traerte consecuencias fiscales, legales e incluso penales. Evita riesgos innecesarios. Contáctanos. GL Working. Working for you. www.glworking.com. Para hacer negocio hay que generar confianza. En GL Auditoría analizamos y nos aseguramos que la información financiera de tu empresa genere confianza y tranquilidad para tus clientes, socios, autoridades e instituciones financieras, entre otros. GL Auditoría. Preservamos tu patrimonio. www.glauditoria.com. Muchísimas gracias, queridos y queridas, por continuar con nosotros, como también agradecemos a mi querido Juan José Arcos, que estuvo en el bloque anterior platicando acá entre empresarios, y en este instante, mi querido Salvatore, pasamos la batuta para otra, voy a llamar disciplina, para otro área de estudio, pero que también tiene mucho vínculo con los negocios, mi querido Salvatore. Sí. Y pues efectivamente hoy tenemos de invitado a un experto en materia de financiera, en aspectos de auditoría y desde luego también consideraciones en temas fiscales, que nos va a hablar de qué tema, mi querido Luis Octavio. Pues para qué te lo spoileo, si está aquí con nosotros, les voy a decir quién es después de la cápsula que preparó nuestra producción. Ahora. El día de hoy, entre empresarios, nos acompaña Ricardo Lechuga, CEO de GL Auditoría. Su experiencia abarca áreas de auditoría, consultoría financiera, prevención de lavado de dinero, ley Sarbanes-Oxley, entre otras. Además, está respaldado por certificaciones de la Asociación de Especialistas en Antilavado de Dinero, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y el Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Acompáñanos a platicar con nuestro invitado. Mi querido Ricardo Lechuga, bienvenido a Entre Empresarios una vez más. Un gusto tenerte como siempre. Ricardo, un placer. Estimado Richard, Gracias. qué gusto verte otra vez Un acá con gustazo. nosotros. Ya en el bloque anterior nos estaba platicando Juan José sobre algunas de las consideraciones que debemos de tener de cara a las devoluciones de impuestos y Pero por ahí sobre habló todo, de una obligación. Recientemente presentamos la declaración. Uno de los puntos a considerar es el tema relacionado con las devoluciones de impuestos, pero también muchas empresas están obligadas, y lo dijo Juan José, a presentar el dictamen fiscal. Y por eso es que estimé conveniente invitar a mi socio, experto en materia de auditoría y sobre todo que firma dictámenes fiscales, para que les haga algunas reflexiones y consideraciones respecto de este tema que es muy relevante y que impacta tu negocio. Así es de que mi querido Luis Octavio. Otra vez. Mi querido Ricardo, platícanos. Yo creo que partamos. ¿Qué es el dictamen fiscal? Y a estas empresas que lo deben de presentar, ¿qué es lo que deben de considerar? Partamos del primer punto. ¿Qué es el dictamen fiscal? Pues el dictamen fiscal, para mí, le voy a llamar esta palabra, de esta forma, es una certificación, ¿no? La cual le ayuda incluso a la autoridad, porque se tienen que entregar a la autoridad para garantizar que los impuestos federales están correctamente enterados. Y un punto bien importante, confirmarle a la autoridad que no hay omisiones fiscales. Es decir, que la empresa tributa, sigue los lineamientos fiscales que son los correctos, sin utilizar estrategias fiscales agresivas, es decir, todo bajo supuestos de ley, ¿no? Entonces, el dictamen fiscal para mí es esta certificación que nos va a ayudar a garantizar que los impuestos son correctamente determinados, ¿no? Desde este punto de vista. Algo que me parece indispensable destacar, Ricardo, es que el dictamen fiscal para algunas empresas es obligatorio, Claro. es una obligación. Claro. Para otras puede representar una alternativa y es una voluntad de Claro. presentar este dictamen fiscal para demostrar que cumplen. Pero hay algunas que sí están
con esa obligación. ¿Quiénes son las empresas que están obligadas a presentar el dictamen fiscal, Ricardo? Las que están obligadas a presentar un dictamen fiscal son aquellas empresas denominadas grandes contribuyentes, que más o menos los ingresos superen los 1.940 millones de pesos. Son las que deben de presentar ese dictamen fiscal de forma obligatoria. Hablamos del ejercicio 2025, ¿cierto? 2025, vamos a presentar ahorita 2025. Ajá. Se presenta ahorita en mayo de 2026. Correcto. Con los ingresos de De 2024. 2024. Sí. Sí, correcto. Perfecto. Pero eso es bien importante. Perfecto. fíjate. Es bien importante. Qué bueno que lo estás estableciendo así, Ricardo. A ver, el dictamen corresponde al ejercicio fiscal 2025, Así es. que se va a presentar en mayo 26, Así es. pero para determinar si estás obligado o no, Es correcto. no es ni 26 ni 25, tienes que ir a 24. Es correcto. De acuerdo. Y muchos ahí es donde tenemos la confusión, pero qué bueno que lo estás explicando. Quiere decir que si mis ingresos de 2025 superaron el umbral establecido para ser un gran contribuyente, entonces de 2025 me tocará presentarlos Será en 27. El 27 porque es el dictamen de 2026. Ahí está, Justo. clarísimo, Justo. clarísimo. Bueno, es el dictamen de 2025 que se presenta en 2027. Sí, En 2027, perdón. 2027, el de 27, 2026. 27. Ve eso, Sí, es sí, sí, importante. Hay que cuidar mucho las fechas, porque sí ha habido confusiones. Sí, te Muchas creo. confusiones, Te ¿no? creo. Incluso interpretaciones erróneas que ya se aclararon y afortunadamente hoy nos queda muy claro De acuerdo, que entonces se maneja de esta forma. estábamos hablando de las causas por las cuales podría tu empresa estar obligada a presentar el Así es. dictamen. Hablamos del tema ingresos. Te Así conviertes en un gran contribuyente y pácatelas. Así es. Entras en la cubeta. Totalmente de acuerdo, ¿no? Y tenemos que verlo de una forma, déjame llamarle, buena, que tienes un auditor que te va a certificar, porque hoy en día eso te va a ayudar a comprobar la salud fiscal de tu empresa, ¿no? Porque el auditor tiene la obligación, hoy en día hay una responsabilidad de la persona que firma, o sea, el CPI le llaman, Contador Público Inscrito, donde tenemos como tomando esa figura, tenemos que ir a las empresas y certificar precisamente todo el tema fiscal y tenemos que revisar prácticamente todos los supuestos fiscales, es decir, tenemos que irnos a detalle con muchos temas. Voy a poner un ejemplo. Pues, por ejemplo, una empresa pues, tiene costo de ventas, tiene inventario, tienen costo. El costo es una partida deducible para efectos de impuesto sobre la renta. Pues, tenemos que hacer todos los procedimientos indispensables necesarios para comprobar y dar razonabilidad a que la cuenta de inventarios es correcta, razonablemente correcta, como le llamamos. Sí, acabas de comentar algo, Ricardo, que sí es indispensable destacar también, que es no todos los contadores pueden emitir un dictamen Correcto. fiscal. Totalmente. Deben de estar certificados Así es. y además deben de estar inscritos en un padrón ante las autoridades fiscales. Así es. Esto para efectos de que tenga reconocimiento ante la autoridad. Exacto, exacto. Pero también la autoridad lleva a cabo un proceso para aceptar a estos contadores que van a emitir el dictamen. ¿Es Así correcto, es. Ricardo? No, es correcto. Para bien lo comentaste, Salvador, el tema para poder, primeramente, que obtengas el registro de CPI, debe de ser contador público certificado. Primer requisito. Luego ir al SAT, llenar una serie de requisitos, obtener tu registro como contador público inscrito, te va a dar un número de contador certificado, inscrito, y con base a eso ahora sí eres un contador que puedes emitir este tipo de dictámenes, ¿no? Pero también es bien importante que como contadores públicos inscritos, certificados, tenemos que cumplir cada año con una norma de profesional de educación continua. Es decir, nos debemos de actualizar, ¿no? Y cumplir con cierto puntaje, que hoy en día son 65 puntos, 65 horas de capacitación en las diversas temáticas, fiscal, finanzas, contabilidad, prevención del lavado de dinero, para que esta certificación se vaya renovando de forma anual y el SAT nos publica en una lista donde dice quiénes son aquellos contadores públicos inscritos que han cumplido con esta norma y que pueden llevar a cabo este tipo de dictámenes, ¿no? Además, ¿hay algún examen que haya que Ese es para presentar? ese examen se obtiene para el tema de contador público certificado. Ok. Es un examen que contempla todas las disciplinas del denominado contador público o con licenciado Contaduría Pública, donde a través de ese examen cubrimos las áreas de costos, la área de contabilidad, la ética, la auditoría, las finanzas, la parte fiscal, la parte legal. Entonces, de una forma, esta certificación y este registro que nos da el SAT nos da como esta categoría de ser contadores públicos calificados, porque vemos las diversas áreas
que ve una empresa de todas las áreas para garantizar que ese dictamen fiscal, pues somos contadores públicos íntegros y que tenemos la experiencia en la mayoría de las áreas de esta práctica profesional. Y sí se necesita un ADN distinto, Octavio. Quiero destacar esta situación. Yo soy licenciado en contaduría, contador público. No estoy inscrito para hacer este dictamen fiscal. Aun y cuando tengo los conocimientos, no estoy inscrito porque sí se requiere una especialización muy particular. Pero sobre todo que el auditor haga un trabajo profundo porque está validando que la empresa cumple correctamente con sus obligaciones fiscales. Es una vocación. Y esa es una vocación, pero es una obligación. O sea, esta situación no nada más es de vocación, es mi obligación como auditor y como certificador de esta situación de cumplimiento, el asegurarme que la empresa cumple con sus obligaciones fiscales. Porque si no lo hago, tengo ya un tema incluso que puede ser de no solamente negligencia profesional, sino también de un tema de carácter ya penal, Ricardo. Sí, correcto, porque si nosotros, como contadores públicos, vamos a hacer el dictamen fiscal, hacemos los procedimientos de auditoría y no detectamos alguna omisión que el contribuyente esté realizando, entonces en ese sentido nos volvemos partícipes. Y así como pueden ahora ya con todas las asuntos fiscales que comprar facturas, voy a poner un ejemplo, y todo ello es un asunto penal y pueden llevar al que compró la factura al contribuyente a una situación penal. También el contador público que firmó ese dictamen, voy a ponerlo de esta forma, y si no informamos al SAT que esto está pasando, a la autoridad, pues sí tenemos este problema fuerte de que podemos ser copartícipes y también tenemos responsabilidades penales. Oye, bueno, ¿quieres agregar algo ahí? Y sí destaco esto, a ver, voy a dejar esta situación, es polémica y quiero dejarlo muy claro. Ya. En muchas ocasiones se ha estigmatizado que el auditor, en este caso, y quien firma el dictamen fiscal, pues sencillamente es una persona que firma un documento y no pasa nada y se presenta el documento y ya. Eso es completamente erróneo, equivocado y no es el sentido de esto. Eso Hoy, es falso. Falso, como diría mi querido Marco Chavarría, que ya lo hemos tomado aquí. Eso es completamente falso. Aquí hay una responsabilidad alta y una obligación de reflejar y de obviamente revelar cualquier omisión en el cumplimiento fiscal. Por eso se necesita una gran preparación, un gran profesionalismo, un gran análisis y un sentido de responsabilidad grandísimo. Y un contador, o llámese auditor, que emite un certificado, dictamen fiscal, avalando que se cumplieron con las obligaciones fiscales, pues desde luego tiene un gran valor, un gran mérito, y no se trata de cualquier persona que debe de firmar. Si eventualmente llegara a suceder eso sí es una situación, pero me parece de irresponsabilidad y de carácter no correcto. El real auditor, el real certificador, quien emite el dictamen fiscal, es alguien serio, profesional y que da un valor muy importante, tanto en el cumplimiento de la obligación fiscal como a la empresa, porque le evita problemas. Este auditor, obviamente, al decir y al determinar y hacer su revisión, que estás cumpliendo con tu obligación fiscal, te permite estar en paz, Ricardo. Totalmente. De hecho, yo le llamaría eso ética. De hecho, sí, es ética que tenemos que cumplir. Y es eso, tenemos que tener un buen juicio, un escepticismo profesional y fungir como tal, ¿no? Como lo que somos. Somos auditores, auditoría, y debemos de cumplir con las reglas y precisamente ser profesionales, que es algo que hoy en día tenemos que reconsiderar estas prácticas en ese sentido. Déjame regresar al tema de las empresas que están obligadas a presentarlo. Hablamos del tema de los ingresos. ¿Es el único supuesto que me pondría en la obligación? Prácticamente es el principal. Hay otro que nos marca la disposición. Son empresas que participan en el mercado de valores. Aquellas que cotizan en el mercado de valores tienen también la obligación de dictaminarse. Okay. Que básicamente las que cotizan pues, son empresas que son por consecuencia grandes contribuyentes. Entonces como que va muy relacionado. Exactamente. Oye, y ahora hay un escenario en el que por alguna política corporativa déjame pensar, una empresa que tiene presencia en varias partes del mundo, que a lo mejor por una política corporativa establezca que sus unidades de negocio en México deberán presentar el dictamen como para efectos de tener lo que decía Salvador, esta transparencia, que a la luz de la autoridad, presente o no presente las autoridades, a lo mejor como un ejercicio ya sea privado o un ejercicio público,
¿Existe esta posibilidad de que empresas presenten el dictamen Sí, de manera justo. opcional? Sí, como lo comentó Salvador, incluso hay empresas que lo presentan de forma opcional. Sin ninguna duda se puede hacer. El límite de ingresos me parece que son alrededor de 100 millones de pesos. Arriba de esa cifra tú puedes presentar de forma opcional un dictamen fiscal. Claro, tienes que, para poder, déjame llamarlo de esta forma, ser candidato a hacerlo, pues tienes que también ser muy consciente de lo que tienes que cumplir, porque conlleva mucha responsabilidad. Robusto. Muy robusto. O sea, recuerda que cuando tú llega un auditor y tú decides dictaminar si llega el auditor, pues tienes que cumplir con todos los procedimientos que te marcaría para una empresa obligada. O sea, el auditor va a ser estricto, De acuerdo. el auditor va a revisar que no tengas incumplimientos fiscales, el auditor te va a cuestionar, el auditor te va a pedir miles de procedimientos, miles de situaciones para garantizar que tu empresa cumpla correctamente con dichas obligaciones. Me encanta la observación porque te preguntaría, ¿el dictamen fiscal tiene un carácter meramente fiscal? ¿Es una visión solamente fiscal? Es su principal objetivo, aunque déjame llamar de esta forma, la base es una auditoría financiera, Ok, porque también llevas una confirmación de los números. ok. Vas a presentar en ese dictamen fiscal, presentas los estados financieros, el balance, presentas todos los resultados, tu estado de cambios en el capital contable y tu estado de flujo de efectivos. Incluso la propia aseveración en el informe de evaluación fiscal dice que tú hiciste una auditoría bajo las normas internacionales de auditoría, que quiere decir que revisaste todos los aspectos financieros también. Ok. Y hay que recordar que lo fiscal tiene como base lo financiero, De acuerdo. ¿no? La parte de precio de transferencia pues lleva una relación con partes relacionadas que se revelan en los estados financieros. Hace rato platicaba del tema de la reducción del costo de venta, se relaciona con los inventarios, ¿no? El tema de los préstamos bancarios, pues hay que cálculo de intereses, cálculo de demás, pues se conlleva toda la parte que deduces como intereses. O sea, va muy relacionado. Déjame llamarle, vamos junto con pegado, ¿no? Por eso es bien importante que todo esto lleva un asunto global, ¿no? De toda la parte financiera, incluso la parte legal y la parte fiscal. Ahí Porque está. en la parte legal también confirmas el tema de cumplimiento de actas, beneficiarios controladores y demás. Contratos. Contratos. Sí, justo. claro. Sí. Y bueno, algo que también tiene una connotación relevante es que el dictamen fiscal es una obligación, pero el dictamen fiscal implícitamente te ayuda a no perder dinero, y lo pongo desde esta perspectiva. No pierdas dinero por no dictaminarte. ¿Por qué? Porque el hecho de que tú no estés determinando correctamente tus impuestos va a generar que pierdas dinero en el futuro por el hecho de que vas a tener que pagar recargos, actualización, multas y desde luego el impuesto que en su caso omitiste. Te va a costar más. Entonces, ¿qué mejor que un experto auditor te dictamine y te ayude a evitar pagar más de lo que debes por cuestiones de omisión o incumplimiento? Pero también esto, Ricardo, y aquí me gustaría que dieras comentarios, cuando tú dictaminas e identificas que una empresa está perdiendo dinero porque paga más, ahí viene también un tema en donde el auditor levanta la mano y da comentarios sobre ello, Ricardo. Sí, justo, y ahí viene un punto bien interesante donde un día como auditores tenemos que cambiar la cachucha y ser también asesores, porque también tenemos que detectar las oportunidades, ¿no? Y por eso la importancia de hacer una auditoría profesional, incluso con buen tiempo. Con valor agregado. Con valor agregado, porque yo como auditor, si me contratan con tiempo y tengo toda la información, nos permitirá revisar la información con oportunidad, detectar áreas de oportunidad y estás tributando mal, aquí puedes optimizar estos rubros, lo presentas y te va a ayudar a tu empresa, le va a ayudar pues precisamente a optimizar los pagos, a optimizar el flujo de efectivo que hoy en día es tan importante, ¿no? Entonces incluso hoy en día la auditoría, el tema de dictamen fiscal, se tiene que ver no como un cumplimiento más, sino se tiene que ver como una herramienta de prevención y de optimización. Nuevamente es entenderlo con un enfoque diferente. Así es. Me gustó el approach que le diste, Salvador, en el sentido de más allá de la obligación, es una oportunidad de crecimiento. Así es. Vamos llegando ya peligrosamente al cierre del programa, lastimosamente por hoy, mi querido Salvatore. Richard, ya tenemos el dictamen aquí a la vuelta de la esquina, o sea, ya el próximo mes se tendrá que estar presentando. Es correcto. ¿Qué le dirías al empresario? Ya no, evidentemente no para este dictamen, sino para el del próximo año. ¿Cómo lo tiene que ver? Lo tiene que ver como una herramienta de proteger su patrimonio. Así lo veo yo. O sea, no pensemos que eso, insisto, una carga más, un honorario más, sino que veámoslo como una parte de prevención y que te va a ayudar a optimizar tu flujo y sobre todo a proteger tu patrimonio, tu capital, que es lo que más interesa porque tenemos que ver cómo vamos a ir creciendo los negocios. Y atenderlo con tiempo. Con tiempo, justo. Ahorita estamos al cuarto para las 12.
pero de modo, de los que contrataron en buen tiempo, yo creo que ya estaremos ya prácticamente concluyendo, algunos otros corriendo, pero bueno, el objetivo es que lo presentemos y que incluso déjame llamar de esta forma, viendo los cánones internacionales de auditoría, siempre manejan una planeación y la planeación te establece que debes de contratar un trabajo, un proyecto largo, con una anticipación de 8, un año de anticipación. Wow. O sea, Ya hoy debes estar empezando. tenemos que estar empezando ya en el año 2026. Muy bien. Así es. Listo. Pues, mi querido Richard, muchísimas gracias por No, habernos querido, acompañado el día de querido hoy. Ya vi que también se iba a levantar. Sí, Vamos a vamos a levantarnos levantarnos, querido para Ricardo. despedir el programa del día de hoy. Mi querido Richard, ayúdanos a invitar a nuestros queridos la próxima semana a ver Entre Empresarios. Los invitamos a la próxima semana a ver Entre Empresarios. ¿Por dónde, mi querido Salvador? Por Heraldo Televisión, aquí, 10:30 de la noche, todos los martes, mi querido Luis Octavio. Vamos todavía, les mandamos un fuerte beso y un abrazo. Chao, bye. Nos vemos la próxima semana. Venga.